La retórica. Concepto: arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficiencia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Origen: la retórica nace en la antigua Grecia en el año 485 a.C., en Sicilia, donde un grupo de personas tuvieron la obligación de aprender para convencer al jurado, con el fin de recuperar sus tierras. La retórica antigua tiene su origen en la Grecia clásica, donde se entendía, como se sugiere en la voz latina ar bene dicere, como la técnica de expresarse de manera adecuada para lograr la persuasión del destinatario. La retórica actual. La retórica contemporánea ha prescindido del discurso oral y, por tanto, de entre las 4 fases de elaboración del discurso: invención, disposición, elocución y acción. Ahora pasaremos a indicar algunos ejemplos relacionados con la retórica. Sí, profesor, quiero saber esos ejemplos para que me puedan ayudar a comprender mejor el contexto. Muy bien, ahora vayamos a ver esos ejemplos de retórica que básicamente se desarrollan en 4 ámbitos. En primer lugar, tenemos en el ámbito judicial. Podemos decir que es ese remate final del juicio que cambia las tornas del juez a favor de los buenos. Es ahí donde se empapa los recursos retóricos de persuasión lingüística. Tal es el caso. En segundo lugar, podemos ver en el ámbito político. Es así que decimos que los discursos políticos están estrictamente basados en instancias retóricas perfeccionadas con el paso de los años. Entonces, el fin del político siempre va a ser convencer a sus votantes. Entonces, es un trabajo bien estructurado, estudiado y planeado bajo las premisas de la retórica de Aristóteles. Los elementos que la retórica estudia son el principio de tipo verbal, o sea, pertenecientes al lenguaje, pero no únicamente hablado. La expresión escrita e incluso el uso conjunto de imágenes y texto bien puede resultar de su interés, especialmente en las formas contemporáneas de elaboración de discursos. Figuras retóricas, también llamadas figuras literarias, son recursos del lenguaje que realzan la belleza del discurso y tienen como finalidad destacar una idea, persuadir, deleitar o despertar una emoción en los destinatarios. Son muy utilizadas en el lenguaje literario, por lo que abundan en la poesía y la dramaturgia. Por ejemplo, comparación, metáfora, hipérbole, ironía. Así podemos definir como esta figura retórica los siguientes ejemplos. He dejado la casa como los chorros del loro. Tengo tanto hambre que me comería una vaca entera. Ese chiste que me contó Laura me hizo morir de la risa. Una pregunta retórica es una interrogación de que no necesita respuesta, pues está implícita. Como tal, es una figura literaria empleada como recurso expresivo, ya para enfatizar algún asunto o cuestión. Por ejemplo, ¿cómo quieres que te diga que apagues la luz al salir del cuarto? Donde la pregunta encierra realmente una orden: apagar la luz al salir de la habitación. Por otro lado, una pregunta retórica puede usarse para orientar a nuestro interlocutor. Por ejemplo, ¿cómo empezó esto de llamarnos mundo? Es para introducir la teoría del Big Bang. Ahora nos toca hablar sobre la argumentación. ¿Qué es la argumentación? La palabra argumentar viene del latín argumentare, que significa discutir y aclarar.
Argumentar es defender una idea mediante el uso de razones, con el fin de convencer o persuadir a alguien sobre un tema. La argumentación se utiliza habitualmente en el ámbito científico, académico, político o jurídico, tanto por escrito o de forma oral. La argumentación está presente en nuestras vidas diarias, cuando conversamos para convencer a alguien sobre un punto de vista que tengamos de algún tema. En la antigüedad, la argumentación fue un objeto de interés en todas las áreas, donde se practicaba el arte de hablar y escribir de manera persuasiva. Pero en la actualidad nos dice que la argumentación ha recobrado vigencia debido a la gran influencia de los medios de comunicación ante la sociedad. Objetivo de la argumentación. La argumentación tiene como objetivo influir a la persona a quien va dirigida, de manera que éste cambie su opinión o acepte la postura defendida. Características de la argumentación. La argumentación se basa en la dialéctica. La dialéctica es una técnica de dialogar y discutir. Además, participan diferentes elementos, como el objeto de argumentación, emisor, receptor, marco o contexto. Es coherente y tiene una función apelativa. Apelativa porque se centra en el receptor, está presente en aquellos mensajes en los que el emisor tiene como objetivo condicionar o alterar la conducta del receptor. Tipos de argumentación. Argumentación científica o demostrativa es una explicación o descripción que sirve para comprobar un conocimiento. Normalmente se utiliza en la ciencia, por ejemplo en los textos científicos. Argumentación probable o persuasivo es la manera más formal de expresar razones que apoyen o defiendan una idea mediante el uso de argumentos. Ejemplos de argumentación. Un anuncio publicitario intenta convencer al cliente. Una defensa de tesis. El que sustenta debe hablar de manera clara y precisa para persuadir al receptor, además de tener argumentos demostrativos y persuasivos. Relación entre la retórica y la argumentación. La retórica es el todo y la argumentación la parte. Ambas ciencias o técnicas se complementan para que el ser humano comprenda. La retórica y la argumentación actualmente se están utilizando más en el ámbito jurídico. La retórica está vinculado al derecho y la argumentación a la persuasión. Al juntarse la argumentación y la retórica, consiguen el arte de elaborar discursos gramaticalmente correctos, elegantes y sobre todo persuasivos. Ambas pueden expresarse oralmente y por escrito, como también ambas tienen por finalidad llamar la atención, persuadir, conseguir la adhesión del locutor y convencer a la audiencia a la quien se dirige. Dentro de esta argumentación, la retórica juega un papel importante, pues es un modo de persuasión y es considerada como sustento científico. Un ejemplo de esto sería una tesis. Conclusión. Tanto la retórica como la argumentación han existido desde tiempos antiguos. Grecia, con los 3 libros de Aristóteles que han influido hasta nuestros tiempos. Podemos decir entonces que la retórica y la argumentación son artes o técnicas que nos ayudan a convencer a nuestro público. Gracias. Esperamos haber ayudado a comprender este tema.